Hola, soy la doctora Rosalía Vázquez. Vengo representando un CEN y voy a hablar acerca de lo que es un brote en esclerosis múltiple. Vamos a establecer primero las generalidades sobre la enfermedad, patrones de la enfermedad, que también nos va a ayudar a entender qué es un brote, lo que es un brote en sí, su definición, qué es un pseudobrote, que puede hacernos confundir con un brote, y finalmente el tratamiento de los brotes en esclerosis múltiple. Como ustedes saben, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, que va a afectar la mielina del sistema nervioso central y por tanto a los axones mielinizados de este. Va a destruir en algún grado la mielina y el axón, dependiendo del grado de inflamación que tenga. Y sigue siendo la más prevalente de las enfermedades inflamatorias crónicas del sistema nervioso central a nivel mundial. Y en este sentido, se conoce que 2 millones de personas alrededor del mundo están afectadas por esclerosis múltiple. Su curso es impredecible, generalmente en el 80% de los pacientes, presentando un patrón clínico cambiante en donde se alternan periodos de estabilidad clínica con la presencia de brotes o nuevos síntomas neurológicos, o también se llama recurrencia. Esto se presenta en el 80% de los pacientes. Como mencionamos anteriormente, en esta enfermedad la autoinmunidad está totalmente referida a las proteínas de la mielina básica o la proteína de la mielina básica de los axones que se originan en el sistema nervioso central y que están revestidos por mielina, que es formada por los oligodendrocitos. Aquí vemos un oligodendrocito en amarillo que está mielinizando un axón. Esto en contraparte de lo que sucede en el sistema nervioso periférico, en donde la mielina está desarrollada por las células de Schwann, que prácticamente van envolviendo a los axones ya en el sistema nervioso periférico. Existen estas lesiones dadas por la inflamación y la destrucción de los axones y los oligodendrocitos, y se le llamaron a estas lesiones desmielinizantes anteriormente por el Dr. Charcot como placas. Por eso se llamaba anteriormente, o van a encontrar en algunos libros, que se llama esclerosis en placas, por el aspecto que daba al hacer las autopsias y la revisión de los cerebros en personas que habían padecido esta enfermedad. Y esas placas de esclerosis están dadas por pérdida de la mielina, por destrucción de los oligodendrocitos, por reactividad de la astroglía y en algunas ocasiones por daño axonal. Además, lo que siempre ha caracterizado la enfermedad es una infiltración periventricular de linfocitos y macrófagos. También es frecuente encontrar estas lesiones alrededor del sistema periventricular, como aquí en esta imagen del centro de las diapositivas, vemos que están señalados en color rojito, por ejemplo en el cuerpo calloso, en el tallo cerebral, en la médula espinal y en las regiones justacorticales de la sustancia blanca. La corteza supial, tálamos y puente, médula espinal, nervio óptico también es uno de los lugares preferidos, y la retina, en donde se ven esas lesiones. Ahora bien, existen algunos patrones de desmielinización que no son únicos, sino que se van alternando la presencia entre unos y otros, y que podría ser que eso es lo que va a definir el curso de la enfermedad en algunos de los pacientes, por lo que no todos los pacientes tienen la presentación de recurrencia y remitencia, sino hay algunos pacientes que desde el inicio tienen progresión de la enfermedad, por lo que se llama primariamente progresiva, como vamos a ver adelante, o
los que después de una temporada en que tuvieron brotes y remisión, después siguen a una progresión ya sin tener remisión. Entonces, estas lesiones desmielinizantes que vemos aquí en el esquema con puntos rosas, ya sea yustacorticales o en la corona radiada, en la sustancia blanca, muy cerca de los ventrículos, tienen 3 categorías o 3 patrones. Lo más común es el patrón 1 y el patrón 2, que están en la imagen del medio, de arriba hacia abajo, y en donde se encuentran un trasfondo de fagocitos mononucleares con infiltración de células T perivasculares y parenquimatosas. Entonces vamos al oligodendrocito, pero hay presencia de macrófagos en color verde seco y las células T. En el patrón 2, además de encontrar a los macrófagos y ese trasfondo de células T periventriculares, además tenemos la presencia de inmunoglobulinas que están marcadas en rojo, que están aquí lesionando la mielina de este axón, y además la presencia de complejo. Y del 25% de las lesiones activas por biopsia se encuentra el patrón 3, en donde hay una franca apoptosis de los oligodendrocitos que se acompaña de lo que se llama oligodendropatía y que comienza en la porción de mielina más cercana al axón. Después de la fase aguda, no está muy claro de esta fase aguda, que está representada en las imágenes del medio. Pasamos a la imagen de la extrema derecha, en donde vemos que ya sería una fase después del proceso inflamatorio y que no sabemos realmente qué ocurre o si hay una combinación de estos 3 estadios. Una, que el axón sigue envuelto por una delgada capa de mielina y se remilinice hacia arriba, que no se remilinice, pero sí en la zona se quiten los indicadores de inflamación. Y 3, que persista la inflamación y que haya una lenta degeneración de la mielina, y esto lleva a la hipótesis de que esto, en donde persiste la inflamación y la degeneración de la mielina, lleva a los patrones progresivos de la enfermedad. Esas placas escleróticas que traté de mostrarles en las láminas anteriores, en resonancia magnética las veríamos aquí como estos puntos blancos alrededor del cuerpo calloso, en la corona radiada después del cuerpo calloso y en las áreas cercanas de la sustancia blanca periventricular, como se muestra aquí con las flechitas amarillas. En esta diapositiva lo que vemos es esas placas esclerosadas en resonancia magnética, pero que están inflamadas y que por tanto el medio de contraste se puede difundir en estas lesiones y las refuerza en anillo. Eso nos habla de que esas lesiones son activas, que tienen presencia de edema y que por eso la barrera hematoencefálica está permeable y entra el gadolinio, para reforzarlas en forma de anillo. Aquí tenemos la representación esquemática de las formas de la enfermedad en remitente recidivante o remitente recurrente, que es la más frecuente en el 80% de los pacientes. Es el diagrama de la parte superior, en donde el paciente tiene unos estados clínicos estables que se van alternando con brotes. Viene la aparición de nuevos síntomas o empeoramiento de los que ya tenía, con recuperación parcial o total al estado anterior que tenía, y tiempo después o después de la remisión, nuevamente otro brote en donde puede tener una recuperación total o parcial. Posteriormente, en la parte de abajo tenemos la forma progresiva secundaria, en donde después de tener algún tiempo un patrón recurrente remitente o remitente recidivante,
Después ya no hay recuperación de los brotes, sino que se va acumulando la discapacidad y va haciendo una progresión lineal y es más común en las fases posteriores de la enfermedad. En la porción central tenemos la enfermedad progresiva primaria o el tipo de enfermedad progresiva primaria, en donde desde el principio el paciente tiene síntomas que van empeorando y nunca hay una recurrencia. Puede haber una estabilización de los síntomas, pero no recuperación de los mismos, sino hay empeoramiento con acumulación de discapacidad cada vez mayor en una forma lineal desde el inicio. Lo que se llama brote o recaída. La definición tal del brote es un episodio clínico monofásico con reporte de síntomas y hallazgos clínicos de esclerosis múltiple en la resonancia magnética, como hemos visto, que reflejan un evento inflamatorio ya sea focal o multifocal, con una evolución aguda subaguda, pero que debe reunir el requisito que dure al menos 24 horas y no estén presentes datos de infección o fiebre, que pueden presentar o no recuperación de los síntomas. Los síntomas pueden también ser objetivos o subjetivos, no siempre van a haber signos, pero presentan una duración superior a las 24 horas, se instala en algunas horas y hay una evolución espontánea hacia la mejoría o la remisión en días o semanas. La duración promedio de un brote es de 6 a 8 semanas cuando empeora y luego va recuperándose, y dichos brotes se alternan con periodos de estabilidad clínica o ausencia de síntomas que se llaman periodos de remisión, y ese periodo de remisión o una remisión debe permanecer al menos un mes. El signo del Hermit y el vértigo no se consideran brotes. El signo del Hermit consiste en la sensación de una descarga eléctrica que recorre por la columna vertebral o en algunas ocasiones hacia los brazos cuando el paciente extiende o flexiona la cabeza, y no es patognomónico de la esclerosis múltiple y puede estar o no presente sin datos de inflamación o de nueva actividad de la enfermedad. Por lo tanto, no se considera como parte de un brote por sí mismo, así como el vértigo, sobre todo el postural, cuando solo es el único síntoma que está presentando nuevamente. Los cuadros clínicos definidos que se pueden presentar en un brote ya están bien identificados y generalmente consisten en una neuritis óptica o neuritis retrovulvar, que consiste generalmente en que el paciente presenta un escotoma central, discromatopsia a ciertos colores, disminución sin que presenten disminución de la agudeza visual ni edema de papila, y además hay alteración de la aferencia del esfínter pupilar por afección del nervio óptico. Otro síndrome característico es el síndrome de la mano alienígena, en donde el paciente presenta movimientos de la mano que él no reconoce que los está provocando, sino como si se moviera sola la mano, que tuviera una vida propia, por eso se llama alienígena. Parestesias en una extremidad o en alguna parte del cuerpo, marcha táxica, dismetría o nistagmos, que nos hablaría de una alteración a nivel del cerebelo, espasmo hemifacial, sobre todo en pacientes que no han tenido parálisis facial, incontinencia fecal o la ceguera de un ojo o ceguera hacia el color nada más en un ojo. Los cuadros definitivos de un brote de esclerosis múltiple son la mielitis transversa, en donde hay un nivel sensitivo y motor, en donde a partir de ese nivel hacia abajo el paciente no siente, no puede movilizarse y generalmente tiene afección de los esfínteres tanto urinario o fecal, anal, ¿no? Y puede haber variantes, no siempre tenemos los hallazgos siempre como de un síndrome de compresión medular, sino puede haber síndromes de hemisección medular como el Brown-Séquard o incompletos, pero que tienen estas características. A partir de un nivel medular
hay aparición de parálisis, alteración de la sensibilidad y de los esfínteres. Neuralgia de trigémino en una paciente joven y que tenga el diagnóstico de esclerosis múltiple, visión doble, por afección del menisco medio, ya sea tanto vertical como horizontal, lenguaje entrecortado o escándido, la aparición de temblor unilateral, retención urinaria dolorosa que requiera de la colocación de una sonda urinaria para aliviar el dolor, sobre todo por el globo vesical que se puede producir, o por el contrario, urgencia urinaria, incontinencia y vértigo no postural. Cuadros clínicos posibles, o sea que menos me pueden orientar a que realmente sea un brote, pues es la fatiga extrema, donde el paciente pues tenga mucha dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, se quede dormido en cualquier lugar, vértigo postural, parálisis facial central, visión borrosa, disártrea nuevamente, urgencia urinaria dolorosa e impotencia sexual en los hombres. Ya desde 1977 los doctores Donald Patty y George Evers hablaron sobre unos cuadros que se parecían a los brotes, pero que no, en realidad no lo son, no son representativos de un evento desmielinizante a nivel del sistema nervioso central, y los llamaron pseudobrotes. Estos cuadros son también caracterizados por cambios en la condición neurológica preexistente, pero sin actividad inflamatoria en la esclerosis múltiple o degenerativa, y posiblemente se deban a un agravamiento del bloqueo de la conducción en axones ya desmielinizados, inducidos por cambios en el microambiente, precisamente por alteración de la temperatura, por fiebre o por infecciones. Ellos definieron las siguientes características como útiles para identificar los pseudobrotes, como recurrencia de síntomas antiguos, muy frecuentemente sin que se cumpla el periodo de remisión de los mismos, corta duración de los síntomas que no lleguen a ser de 24 horas, cambios metabólicos o tóxicos definibles como fiebre, y que desaparezcan estos nuevos síntomas o signos cuando se controle, por ejemplo, la fiebre o la infección. Y es con mucho el culpable más frecuente de estos cuadros la infección urinaria no sospechada en mujeres, y que clínicamente no están dando grandes síntomas, pero que por laboratorio se pueden constatar. Los factores precipitantes de las pseudorecaídas generalmente son la fiebre, como ya hemos estado hablando, drogas que incrementen la temperatura corporal, sobre todo como alcohol, el ciclo menstrual o la ingesta de progestágenos que van también a incrementar la temperatura corporal, infecciones y deprivación del sueño. Ahora, puede ser difícil clasificar lo que es una recaída y lo que no es una recaída, porque generalmente los pacientes con esclerosis múltiple no están totalmente asintomáticos. La mayoría siempre van a tener algún síntoma en forma persistente o fluctuante. Por ejemplo, la fatiga es uno de los más comunes y va a estar presente incluso durante periodos de estabilidad clínica o remisión, y eso no quiere decir que porque un día tenga más fatiga pues ya va a considerarse un brote. También factores como el estrés o la falta de sueño pueden empeorar síntomas ya preexistentes o iniciales, y esas fluctuaciones pues tampoco se deberán considerar como recaídas o brotes. Entonces, como dijimos, las pseudorecaídas y las infecciones pues son confusores, porque las infecciones causan estas pseudorecaídas. Algunos nuevos síntomas o los ya existentes pueden empeorar con la exposición al calor excesivo o al ejercicio excesivo, pero no son tan intensos estos nuevos síntomas como para considerarse verdaderos brotes o no cumplen el tiempo. Las infecciones simples son más propensas a ser asociadas con pseudorecaídas, y las infecciones sistémicas, que son más severas, sí pueden ser una verdadera causa de recaídas clínicas, con la aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética y aumento de la actividad en las células del sistema nervioso central. Ahora, eventos estresantes sí han sido asociados con incremento en el riesgo de exacerbación de los síntomas en 4 semanas siguientes al evento, e incluso
puede incrementar el riesgo relativo de encontrar nuevas lesiones que se refuerzan con gadolinio 8 semanas después de un evento estresante, pero hoy en día no podemos considerar que el estrés por sí mismo produzca nuevas lesiones en esclerosis múltiple. Sin embargo, hay que tenerlo en consideración, tenerlo como guardado, como un dato que pudiera estar precipitando nuevas recaídas o brotes. Así, el paciente, sobre todo cada vez que vaya a la consulta, debe ser aconsejado para notificar al médico de todas las posibles recaídas, todos los posibles cuadros que puede presentar, y la decisión de no tratar o tratar estos brotes va a depender del impacto funcional que represente para el paciente en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, puede haber brotes de dolor en donde sí pueda discapacitar al paciente y aunque no sea objetivo, pues vamos a darle un tratamiento, y puede haber brotes en los que el paciente diga solamente consiste, por ejemplo, en parestesis, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, pero que no altere las actividades de la vida diaria del paciente y que se prefiera no utilizar esteroides. La recuperación de la recaída será la misma con o sin tratamiento esteroideo. Sin embargo, el tratamiento esteroideo puede acelerar la recuperación y por eso es que se da. Incluso si una recaída no se trata, se debe de documentar en forma deseable. ¿Por qué? Porque como ya lo había mencionado en algún tiempo atrás, el número de brotes que tenga el paciente pues nos orientará a evaluar o nos servirá para evaluar la efectividad del tratamiento modificador que esté tomando en ese momento y la necesidad o no de cambiarlo. Ahora, en cuanto al tratamiento del brote en esclerosis múltiple, tenemos el siguiente diagrama. El paciente se va a presentar con nuevos síntomas neurológicos o empeoramiento de los que ya tenía después de una estabilidad clínica, y estos síntomas van a persistir por al menos 24 horas. Lo primero que debemos de hacer es descartar si el paciente lleva o no fiebre o un proceso infeccioso clínico o por laboratorio. Si este fuera el caso, entonces se daría tratamiento de la infección y se reevaluaría en 7 a 10 días. Si el paciente no está presentando ningún proceso infeccioso o fiebre en el momento, pues entonces evaluamos o exploramos al paciente para descartar o confirmar el brote a través de la exploración neurológica y del impacto que esté teniendo los síntomas en sus actividades de la vida diaria. Si esto ya confirmamos que es un brote, pues vamos a proseguir a dar o a prescribir un tratamiento. Incluso también si después de tratar la infección y quitar la fiebre, el paciente persiste con los síntomas, entonces también se considera candidato a darle tratamiento. La primera línea de opción es la metilprednisolona o los esteroides a grandes dosis intravenosos. Se da 1 gramo de metilprednisolona cada 24 horas de 3 a 5 días. Si el paciente no responde o tiene muchos efectos colaterales con los esteroides, pues entonces se podría utilizar ACTH gel intramuscular o subcutáneo, mínimo por 5 días y máximo por 14. Y si no hay mejoría con estos dos tratamientos o desde el principio con la metilprednisolona, ya que en México no se utiliza mucho el ACTH como un tratamiento para el brote, no lo tenemos. Generalmente de la metilprednisolona pues nos vamos a la segunda línea, que sería la plasmaféresis o el recambio plasmático. Entonces la primera línea de tratamiento, como vimos, es el esteroide intravenoso a altas dosis, que acelera la recuperación y mejora la discapacidad después de una recaída. Esto lo hace porque disminuye el edema, disminuye la cantidad de linfocitos B y la síntesis de inmunoglobulinas en el sistema nervioso central. Y bueno, el tiempo o la oportunidad de aplicar estos esteroides intravenosos
es controversial. Algunos dicen que debe ser dentro de la primera semana del inicio de los síntomas, pero hay publicaciones en donde se refiere que 1 a 2 meses después de la recaída aún pueden ser de ayuda para recuperar al paciente. Efectos adversos a corto plazo como depresión, psicosis e ideas suicidas, arritmias tanto atriales como ventriculares, hipocalemia por el efecto mineralocorticoide del esteroide e incluso hepatotoxicidad. Estos son bajos y se presentan en muy poca frecuencia, pero hay que tenerlos en consideración. Y ya sabemos que a largo plazo, pues el síndrome Cushing y sobre todo la osteoporosis es lo que vamos a tener con el uso prolongado o muy recurrente de los esteroides, y por lo que también se trata de evitarlos en forma crónica. Ahora, ¿qué hacer en el caso de que se presente un brote en una paciente que esté embarazada? Se va a tratar de evitar los esteroides en el primer trimestre porque incrementan el riesgo de labio y paladar hendido en el producto. Y pues bueno, habría ahí que valorar el riesgo-beneficio, pero tomar en consideración este dato. La lactancia se puede hacer en las pacientes que están teniendo a su bebé, que están lactando a su bebé, pero se debe de evitar la exposición de la leche materna por 8 horas después de la administración de la metilprednisolona. Entonces aquí, bueno, podrá recurrirse a lo mejor a fórmulas y combinarlo con la lactancia materna, pero sí se puede dar con esa indicación. Ahora, el recambio plasmático terapéutico es el tratamiento de segunda línea para pacientes con recaídas refractarios a esteroides. Está destinado a remover anticuerpos del plasma y además se sabe que modula la respuesta inmune patogénica. La Sociedad Americana de Aféresis se recomienda 5 a 7 procedimientos o recambios plasmáticos en un periodo de 14 días y cada recambio plasmático va a consistir de 1 a 1.5 volúmenes con albúmina como solución de reemplazo. Nuevamente, bueno, aquí les dejo algunas preguntas que espero que refuercen las definiciones y los conceptos que previamente estuvimos revisando en esta presentación y que todo haya quedado claro. Por último, pues darles las gracias por su atención.